¿Existe alguna diferencia entre los estudios de cine, ciudad, arquitectura entre América Latina y el ámbito anglosajón, o hay más similitudes que diferencias? Bueno, metodológicamente hay muchas similitudes. La diferencia es más bien en las condiciones de trabajo, ¿no? Como ocurre con casi todos los campos de la investigación universitaria. No tenemos los mismos recursos con los que se cuenta en Europa o en Estados Unidos, pero ahí sí empieza a haber ya intercambio intercambio académico, ¿no? De experiencias, porque las preguntas son similares, ¿no? Y las formas de acercarse a las respuestas en estas investigaciones, eh, digamos, los grandes mentes tienden a pensar de forma similar, como se ha dicho siempre, ¿no? Entonces hay unas coincidencias, hay intercambios, solo que las condiciones de trabajo de siempre son distintas. Dentro de todo este bagaje, ¿no? De experiencias, ¿no? ¿Qué papel juegan la memoria, la emoción y la experiencia cotidiana en ese tipo de investigaciones? Bueno, es fundamental, ¿no? Como estamos hablando de cine, pues la cinefilia es una condición fundamental de la disciplina, aunque también hay trabajos donde uno puede, muy excepcionales, yo digo, uno de cada 50, pero puede ocurrir también que no necesariamente se trate de alguien que tiene cinefilia, pero creo que el punto de partida es importante, ¿no? Y es parte del impulso que da lugar a este campo interdisciplinario, ¿no? Habíamos empezado con esta idea, creo que podemos cerrar con la importancia de la cinefilia y del amor al cine que nutre la respuesta a nuestras preguntas de investigación y de docencia. Sí, o sea, muchas de las investigaciones a mí me ha pasado, las que yo he hecho parten de ese amor que tengo a cierto tipo de películas, ¿no? Cierto tipo de directores o de ciudades que han sido retratadas, ¿no? Por el cine, ¿no? Temáticas que se han abordado y a partir de ahí muchas veces se desprende todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es algo, digamos, muy interesante. Como investigador y docente, ¿qué le ha enseñado el diálogo entre disciplinas? Bueno, es una herramienta central en la docencia, es decir, lo primero que creo que uno puede aprender al impartir docencia es mantener la atención de los estudiantes, ¿no? Es decir, que lo que uno presente en un curso le resulte relevante, ¿no? Que tenga sentido, que sientan que además es algo útil, ¿no? Entonces, seleccionar secuencias de películas ejemplares, digamos, creo que es una estrategia que se puede expandir a todo el resto de las estrategias de docencia. Es decir, hablaba yo de la evolución de la relación entre cine y educación y el uso del cine como herramienta educativa y de investigación, y hablaba del uso de películas de ficción como herramienta educativa. Pero creo que hay un momento, este es el momento, digamos, de modernización. El primero era el momento periodo clásico, pero creo que estamos empezando hace unos años a entrar al paradigma que podemos llamar posmoderno, donde más bien lo que uno aprende al ver cine, es decir, se está convirtiendo en un paradigma educativo. Es decir, que más bien si se empezaba por hace varias décadas, o se puede seguir ocurriendo en algún lugar, que si un profesor está proyectando una secuencia en su salón y alguien dice, oiga, ¿por qué está usted viendo cine en lugar de estar dando una conferencia tradicional? Eso ya casi no ocurre, pero más bien lo que ocurre es lo contrario. Lo que está ocurriendo, como decía, es que más bien se está pensando que una buena experiencia educativa de un buen docente tiene que ser tan entretenida, tan emocionante y tan relevante como una buena secuencia de cine. Si el Sí, cine, por naturaleza, es un medio educativo. Siempre que vemos cualquier película, sobre todo las películas que nos interesan, es una experiencia educativa. Entonces, si lo tomamos como referente, pues cualquier buena clase tendría que ser tan buena
como una buena película. Sí, mi experiencia también ha sido en ese sentido, ¿no? Cuando yo he dado clases en posgrado, en licenciatura, ¿no? Y yo interrelaciono mucho, digamos, diferentes películas para diferentes temáticas, ¿verdad? Allá en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, y eso siento que a los estudiantes no le llama la atención, hacen que el conocimiento sea un poco más amable de adquirir, ¿verdad? Y inclusive se interesan más, ¿verdad? Por las temáticas, ¿no? Que luego muchas veces pueden ser un poco, pues, ásperas, ¿no? O un poco, digamos, densas, ¿no? Me gustaría también saber su opinión sobre este punto. ¿La especialización académica dificulta hoy la posibilidad de pensar fenómenos complejos como la ciudad contemporánea? Bueno, es que la especialización contribuye al mismo tiempo al diálogo interdisciplinario. Es necesaria la especialización, por supuesto, en cualquier proyecto de investigación, pero la especialización se enriquece en el diálogo con otras disciplinas, y esto ocurre en cualquier disciplina del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, el caso particular de los estudios de cine es muy peculiar porque es un campo especializado que por naturaleza dialoga con todas las disciplinas, cosa que no necesariamente ocurriría con cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, se ha convertido en un espacio de confluencia, en lo que alguien llamó la utopía interdisciplinaria del conocimiento, donde incluso se están construyendo arquitectónicamente universidades para propiciar que todo el conocimiento sea interdisciplinario, ¿no? Donde haya siempre una interacción tanto física como metodológica entre todas las disciplinas. La especialización puede ser necesaria como un primer paso para este intercambio interdisciplinario. Ahora pasemos al estudio de la ciudad y la arquitectura desde el cine. Ujú. Si pensamos el cine como una herramienta para leer la ciudad, ¿cómo puede el cine ayudarnos a comprender la transformación de las ciudades? La respuesta depende también de qué películas elegimos, qué secuencias de esas películas eh, para responder a preguntas de investigación particulares, ¿no? Así que por eso están a disposición de cualquier investigador todas estos trabajos panorámicos donde se hacen recuentos de qué películas de la historia del cine pueden ser eh, propicias para la discusión de distintos problemas particulares. Por ejemplo, ahora estaba estudiando el trabajo muy reciente sobre los derechos humanos en el cine. Entonces, el estudiar campos particulares, ¿no? La tortura, genocidio, aborto, libertad de expresión, esclavitud, y así podemos continuar. Todos estos son experiencias dolorosas, ¿no? Del espacio urbano, pero que al seleccionar determinadas secuencias de ciertas películas pueden despertar un interés para preguntarse qué es lo que ha producido este tipo de experiencias, cómo se pueden evitar, en qué condiciones se puede eh, lograr que, que, que esto no vuelva a ocurrir, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un bagaje de herramientas bibliográficas, ¿no? Que cualquier investigador de cualquier disciplina puede recurrir a esta literatura, a esta filmografía, al estudio de ciertas secuencias y aprender del cine o con el cine lo que, lo que está estudiando en su propia disciplina. Ujú. Algo fundamental para los estudios de urbanismo y arquitectura es la vida cotidiana. ¿Qué revela el cine sobre la vida cotidiana que a veces la arquitectura y el urbanismo no alcanzan a registrar? Bueno, lo que pasa es que la vida cotidiana es la materia prima del cine de ficción, ¿no? Al ver una película, casi automáticamente desde los primeros minutos estamos acompañando a un personaje en su vida más personal y cotidiana, ¿no? Cosa que no podemos hacer casi con nadie, ¿no? Con nuestro vecino o con compañeros de trabajo, amigos, etcétera, sino eso lo hacemos de manera natural en el cine. Entonces, esta
estas formas digamos, de representación permiten al espectador, y en este caso al investigador, eh, como decía, convertir este material cinematográfico como el equivalente a lo que para un estudioso de ciencias naturales sería tener un objeto en el laboratorio, ¿no? Sino algo que puede examinar de manera detenida y llevarlo a su terreno de investigación. Y entonces por eso es una de las razones por las que el cine es una herramienta tan útil para la investigación. Qué interesante. ¿Las películas pueden funcionar como documentos urbanos y sociales? Sí, lo son, por supuesto. Es la razón por la que las estudiamos. Uh, Precisamente porque por, hay dos dimensiones paralelas. Cuando vamos al cine, esta es una actividad espontánea generalmente, ¿no? O incluso cuando el profesor invita a sus alumnos a ver una película que ha seleccionado porque piensa que les resulta interesante y les gusta, entonces ya, aunque es van porque hay que, la película la que tiene que ver es en el curso, pero mientras que naturalmente ver una película es algo espontáneo, al mismo tiempo hacer una película es un proyecto muy complejo que lleva generalmente varios años, ¿no? Levantar un proyecto, la elaboración del guión, el proyecto de producción, ya la filmación que puede durar unas semanas o meses, es la conclusión a veces de muchos años de preparación, incluyendo la asesoría de expertos, ¿no? Puede haber expertos en arquitectura, de urbanismo, o por ejemplo de psiquiatría o de campos especializados que van acompañando el proceso de producción. Y en el momento de ver la película confluyen estas dos dimensiones, ¿no? Un producto muy elaborado, ¿no? Donde nada es gratuito, ¿no? Una buena película siempre es algo muy preciso, ¿no? Y por otra parte, la experiencia espontánea de estar viendo la película, comer palomitas, o, muy bien, ya la vi, ahora sí me regreso, la voy deteniendo, voy tomando notas, voy respondiendo ciertas preguntas, ¿no? Y, y voy descubriendo la riqueza de la película, ¿no? Para contribuir a responder distintas preguntas de investigación. Sí, claro. ¿Qué elementos observa usted cuando analiza una ciudad en el cine? Bueno, yo hago todo desde mi campo, que son los estudios cinematográficos, Mm, y entonces lo que yo observo en el momento de hacer el análisis es el empleo de los recursos de la forma fílmica, ¿no? Los recursos de la fotografía, el montaje, la puesta en escena, la narración y la música, sobre todo, eh, que nunca, como decía, nunca son gratuitos. Hay una serie de, digamos, estrategias para el uso de estos recursos que se pueden precisar y que construyen la experiencia emocional, la experiencia ideológica del espectador implícito. Entonces, esto es lo fundamental en los estudios cinematográficos y es efectivamente algo que desde otras disciplinas es útil para completar la respuesta a las preguntas de cada disciplina. sí, claro, depende mucho, ¿no? Ese acercamiento, ¿no? Pero digamos, desde el análisis cinematográfico siempre se parte de aquello que acaba de mencionar, ¿no? ¿Va? Entonces, eso nos lleva a pensar, ¿no? Algo que yo muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Qué ciudades han sido particularmente bien representadas por el cine? Bueno, habría que discutir lo que uno entendería por bien representadas, porque cada ciudad es muchas ciudades. Entonces, pues es muy distinto, por ejemplo, la visión que da Woody Allen de Manhattan, una visión muy cálida, ¿no? Bueno, aparecen todos los problemas que conocemos, pero la visión global es una visión muy entrañable. A visiones de la misma ciudad, pero hechas por ejemplo, por algunos documentalistas o desde otros géneros, como el cine negro y demás. Es una ciudad peligrosa, fría, nocturna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la idea me llama la atención la idea de bien representada. En realidad lo que hay hay una diversidad de registros
que se han estado estudiando. En estos libros que yo presentaba, incluso se comparan, por ejemplo, cómo 10 o 12 distintas películas retratan un mismo espacio, como el Washington Square, ¿no? En el centro de Manhattan, en distintas películas, ¿no? Entonces, en algunas es un espacio luminoso, es un parque, es un espacio lleno de estudiantes, ¿no? Gente joven y demás, pero en otros aparece como, bueno, sí, es un espacio peligroso, donde también hay homeless, es muy fácil que le roben a uno la cartera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y todo eso es cierto, o sea, la ciudad es eso al mismo tiempo, ¿no? Y distintos géneros cinematográficos lo retratan de forma distinta, distintos directores tienen estilos para presentar incluso un mismo fenómeno en función de, pues, de la naturaleza de la película, ¿no? De su naturaleza genérica y del estilo del director. Así que la respuesta a la pregunta es que en realidad cada película lo hace bien, pero en función digamos, de la mirada que está dirigiendo a la ciudad, ¿no? Pues, hay una enorme diversidad de registros, por ejemplo, sobre la misma Ciudad de México. En ese sentido, la siguiente pregunta iba encaminada a esto, ¿no? ¿Existe una Ciudad de México cinematográfica distinta a la ciudad real? La pregunta difícil porque ¿qué es la ciudad real? Podríamos pensar en lo que dicen los urbanistas o lo que dicen los arquitectos desde distintas perspectivas, pero lo mismo ocurre con cada película sobre la Ciudad de México, algún aspecto, algunos personajes o algún lugar particular de la Ciudad de México. Como estaba viendo esta película reciente de una personaje autista y su universo, que toda la película transcurre en su departamento, su lugar de trabajo que está en la misma cuadra, y entre su casa y el lugar de trabajo está el lugar donde compra la comida y todo lo demás. O sea, toda su vida es un espacio que no va más allá de estos 50 metros, ¿no? Bueno, eso ocurre en la Ciudad de México, es esa Ciudad de México, de ese personaje, ¿no? Ese universo microscópico, pero que es suficiente para crear, ¿no?, gran drama, grandes cambios que trascienden ese espacio, porque es parte de una editorial, entonces sus libros son traducidos, llegan a otros países, en fin, la respuesta depende otra vez de cada caso, ¿no? Yo diría Sí, que la respuesta es casuística. ¿qué películas permiten entender mejor las emociones urbanas? Cualquiera. Todas las películas nos permiten entender las emociones, por supuesto. Eso es lo que nos da el cine, ¿no? Sí, claro, es algo muy particular, ¿verdad? Al ser un arte, ¿verdad? Su principal función es impactar en la dimensión emocional de las personas y cuando las películas nos retratan la vida en las ciudades, ¿no? Claro que están relacionadas con esas emociones que nos produce esa ciudad, se potencializan muchas veces. Cuando usted camina por una ciudad, ¿la observa también como si fuera una película? Bueno, yo no hago cine, no, realmente recuerdo, sí, todo el tiempo escenas de distintas películas, pero la experiencia real, ah, creo que sería más bien la materia prima del cine, pero creo que es algo distinto del cine. Sí, por eso creo que se puede hablar de dos tipos de realidades muy distintas. La realidad de quien vive la ciudad propia todos los días o que visita otra ciudad y, y tiene una experiencia, camina por la calle, pero es una ciudad siempre distinta, sorprendente, ¿no? Porque es alejada de lo cotidiano para uno, pero esa experiencia real, digamos, de la ciudad, sí es siempre distinta de la experiencia de cualquier ciudad, en cualquier película, porque el cine crea esta realidad cinematográfica. La diferencia entre estos dos tipos de realidad es que la realidad cotidiana tiende a ser, son todos los días, todo el tiempo, muchas experiencias, y no todas las experiencias son igualmente trascendentes y memorables. Pero en cambio, en una película, cada momento, cada experiencia está pensada como algo memorable, que se puede incluso repetir, se puede volver a visitar, se puede reconstruir, y la experiencia cinematográfica en sí misma es memorable, ¿no? Esa es una gran diferencia. Muy interesante, digamos, este punto, ¿no? Porque eso hace que
uno recuerde más muchas veces a una ciudad al asociarla a una secuencia, a una escena, ¿no? De alguna película en particular, ¿verdad? Que las mismas experiencias que ha tenido en esa ciudad misma, ¿verdad? Y eso que nos dice da una explicación, ¿no? A ese punto, ¿no? Pasando al estudio del cine desde la ciudad y la arquitectura. En las últimas décadas ha surgido una enorme cantidad de investigaciones que estudian el cine desde perspectivas urbanas y arquitectónicas. ¿Cuáles considera que son los campos de estudio más importantes que se han desarrollado en los últimos 25 años? Yo mencionaba 15 casos particulares y podría mencionar muchos otros. Bueno, afortunadamente creo que no hay algunos especialmente destacados, ¿no? Sino que hay una diversidad y en distintos lugares del mundo. Más bien depende de los recursos y de los proyectos académicos de cada investigador y de cada institución. Pero yo no pensaría en campos muy particulares más desarrollados que otros, ¿no? Creo que lo que distingue este campo es la diversidad de enfoques, de métodos, de preguntas, y porque, como decía, cada uno de estos proyectos interdisciplinarios es distinto de otros. Eh, Habría algunos con los que yo me siento más próximo o que conozco mejor, porque son muy diversos, eh, pero no me atrevería a decir que algunos se han desarrollado más que otros. Uh-huh. Pero ¿ha podido detectar algunas tendencias que dominan actualmente este campo de los estudios de cine, ciudad y arquitectura? No, simplemente yo pensaría en algunos que a mí me llamen más la atención. Ajá, Más ¿cómo bien cuál? lo que yo vería es más bien una multiplicación, si se graficara la diversidad de aproximaciones, creo que cada vez esta diversidad va en aumento, ¿no? O sea, cada vez son más diversas y no se podría como generalizar y decir esto es lo dominante, ¿no? Claro, ¿considera que hay algunos autores imprescindibles en estos estudios de cine, ciudad y arquitectura? Yo creo que depende otra vez del tipo de investigación. Por ejemplo, si es una investigación sobre la relación entre la práctica profesional del arquitecto y cómo estos diseños propician una construcción específica en secuencias de cine particulares, bueno, entonces este es un campo muy particular, ¿no? Requiere cierta metodología, pero es muy distinto de estudiar cómo el cine ha afectado un espacio casi insignificante, que con una película que se hace ahí se convierte en un centro turístico nacional o internacional y crece espectacularmente, ¿no? Y así cualquier otro tipo de investigación requiere métodos particulares para cada caso, ¿no? Uh-huh. ¿Considera que haya habido aportaciones, ¿no? A los estudios de cine, ciudad y arquitectura en América Latina? Bueno, sí, por supuesto, desde luego. Sobre todo porque son estudios que tratan generalmente sobre ciudades latinoamericanas. Mencionaba, es que esta semana nos visitó en el diplomado de análisis cinematográfico la doctora Camila Rodríguez, que publicó este trabajo de geosemiótica en Bogotá, y seleccionó 7 películas del siglo XX y 7 del siglo XXI para ir mostrando, sobre todo en algunas de ellas hay un espacio particular en el centro histórico que aparece en varias de estas películas. Entonces eso propicia comparar cómo el espacio ha cambiado y la manera de representarlo cambia, dependiendo también del género y de las preguntas de investigación. Bueno, este tipo de modelos de análisis se están produciendo en Latinoamérica y otros más. Y hay también estudios, como decía, sobre cómo una película ha modificado una ciudad, cuáles han sido las locaciones más características en la historia de una ciudad, ¿no? Que se han estado representando en distintas películas. Sí, no, claro, decía que más del 90% de la producción bibliográfica
de literatura académica está en inglés. Todavía la producción, por ejemplo, hay cerca de 1000 libros académicos sobre cine que se producen cada año en Estados Unidos, mientras que, por ejemplo, en México, pues son poco más de 100 libros al año, que ya ha ido creciendo, va creciendo cada vez más, ¿no? Pero eso, pues es notable, pero es muy distinto. Por eso hablaba yo de las condiciones de trabajo, ¿no? Contar con muchísimo más recursos, pues cambia completamente las condiciones de trabajo. Sí, claro, con todas estas limitaciones, ¿qué temas siguen siendo poco explorados dentro del cine, la ciudad de la arquitectura? Bueno, tal vez lo específico de cada uno de los componentes, por ejemplo, la importancia de la música en la representación de espacios urbanos y arquitectónicos, o la relación entre las estrategias de montaje que tienen una cierta lógica, ¿no? Argumentativa, y cómo eso también contribuye a la representación de espacios urbanos y arquitectónicos. Creo que ocurre lo mismo que ocurre con la relación entre el cine y las otras disciplinas. La mayor parte, si no es que toda la literatura de los estudios sobre la representación de la ciudad y la arquitectura en el cine han sido elaborados por expertos en arquitectura y en estudios urbanos, ¿no? Y creo que hay todavía muy poca, si es o nula investigación desde el campo de los estudios de cine, porque los estudios de cine en México y toda Latinoamérica son muy incipientes, ¿no? A nivel de doctorado. Es decir, por ejemplo, el único programa doctoral de análisis cinematográfico en Latinoamérica es el de la UAM Xochimilco, y mientras que en los Estados Unidos hay más de 2000 programas doctorales sobre análisis cinematográfico. Entonces, en cambio, en toda Latinoamérica, por supuesto que hay muchos programas, o sea, hay numerosos programas doctorales de urbanismo y de arquitectura. Entonces, es natural que ahí se produzcan estos trabajos, ¿no? Y no, pues en este momento tenemos 12 graduados del doctorado en estos 11 años, y como sabemos, en México no hay condiciones para contratación de investigadores, entonces ellos trabajan en otros campos. Entonces prácticamente no hay investigadores en este terreno. En cambio, en estudios urbanos y arquitectónicos sí hay incluso plazas de investigación, ¿no? Que no hay en los estudios cinematográficos. Sí, claro, acá, por ejemplo, yo he estado graduando como 3 o 4 alumnos, se han graduado con este tipo de temáticas vinculadas al análisis cinematográfico, el cine y la arquitectura, pero sí, digamos, cuesta trabajo poder, digamos, profundizar más y encontrar, digamos, plazas específicas, ¿no? Para este tipo de análisis que yo creo que deberían de existir, ¿no? Una pregunta que siempre me ha cruzado, ¿no? ¿Existe el riesgo de convertir a la ciudad en un simple objeto estético cinematográfico y olvidar sus conflictos sociales reales? Me parece difícil que eso ocurra, ¿no? Porque las películas, eh, si algo hacen es recordarnos esta dimensión social de la realidad que está fuera de la película, ¿no? Son formas de representación que tienen su origen en realidades muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, si uno piensa en las películas de Roberto Gabaldón, ¿no? Que son películas, lo menciono porque es un director muy cuidado. Sus películas son una experiencia cinematográfica muy emocionante, ¿no? Muy entretenida, muy satisfactoria para todos los espectadores. Son muy entretenidas, ¿no? Son muy dramáticas, que siempre son melodramas urbanos, por ejemplo, con un alto nivel estético, pero el meollo de su cine siempre es una denuncia social muy fuerte, ¿no? De la corrupción, de la traición política, de la mentira social, y melodramas bueno, tremendos, ¿no? De infidelidades y todo esto. Entonces, eh, eso está ahí, es la parte medular, es el meollo. El meollo de, por ejemplo, en este director, el meollo de su cine es la realidad política y social de la Ciudad de México, que además, por eso su cine sigue siendo muy actual. Uno ve cualquier película hoy en día y dice, bueno, ¿cuándo lo hizo? Desde 1950, pero esto lo pudo haber hecho
esta semana, ¿no? O sea, parece que está hablando de lo que vimos en el periódico esta mañana. Entonces, mmm, creo que el cine no, o sea, el hecho de que hablemos de una realidad cinematográfica no significa que lo que vemos no es real, sino que más bien es un tipo de experiencia que al final nos lleva a mirar la realidad cotidiana eh, con una mirada tal vez más lúcida, ¿no? Más informada, digamos, ¿no? Entonces el cine no da la espalda a la realidad, sino al contrario. El cine si algo logra es uh, acercarnos a nuestra realidad fuera del cine, con una mirada más aguda, ¿no? Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, esta película La Noche Avanza de Roberto Gabaldón, para mí es clave para entender a la Ciudad de México de mediados del siglo XX, ¿verdad? Toda esa Ciudad de México de noche, el propio Frontón México, ¿no? Los personajes, y una crítica muy aguda, ¿no? A cierto sector de la sociedad, ¿no? Entonces, y la sociedad que produce ese sector, ¿no? Ajá, muy importante. Ya entrando a esta etapa final, ¿no? De la entrevista, ¿no? Y al cual agradezco mucho, ¿no? Que se haya permitido, ¿no? Poder conversar con nosotros. Para mí ha sido, digamos, un honor y espero que todos los espectadores, ¿no? De esta entrevista, ¿no? Pueden haber disfrutado tanto como yo todo lo que hemos aprendido a partir de esta entrevista, ¿no? Me gustaría hacer unas preguntas finales. ¿Por qué seguimos necesitando mirar ciudades a través del cine? No sé si lo llamaría una necesidad, tendría que ser más bien un placer, ¿no? Creo que el cine lo vemos porque nos gustan las películas. Creo que ahí está su fuerza, ¿no? Ah, tal vez si nos obligan a ir al cine y ver películas que no nos gustan, ya el cine deja de tener ese encanto, ¿no? Pues yo no hablaría de una necesidad, sino más bien de una posibilidad, ¿no? Podemos usar las películas, podemos aprovechar el placer que nos producen y convertir esa experiencia en una herramienta para entender mejor la realidad extra cinematográfica. Creo que eso es algo que el cine nos ofrece y creo que lo podemos aprovechar. Sí, no, claro, o sea, digamos, las películas nos permiten disfrutar más de experiencia citadina, ¿no? ¿Verdad? Verla, digamos, con otros ojos, experimentarla con otros ojos y sentirnos vivos a través de experimentar, digamos, esa película, ¿no? Mirar en las ciudades que tenemos algo que, digamos, los creadores de esta película ven y que muchas veces nosotros como habitantes no alcanzamos a percibir, pero que lo percibimos a través de su propia mirada, ¿no? Que de esos creadores cinematográficos. Eh, ¿Qué puede enseñarnos el cine sobre la experiencia humana contemporánea? Bueno, lo que nosotros queramos aprender del cine. Creo que el cine nos enseña muchas cosas, pero creo que depende de nosotros como espectadores aprender lo que el cine nos ofrece, ¿no? Creo, eh, creo que por eso todas las disciplinas eh, del conocimiento desde hace ya varias décadas están aprovechando este potencial educativo que tiene el cine y pues creo que como docentes y como investigadores creo que es nuestra oportunidad, yo diría nuestra responsabilidad aprovechar este material, porque incluso con los desarrollos de la cultura digital, incluso con lo que puede hacer la inteligencia artificial y todas las redes digitales y todos los recursos que tenemos ahora disponibles, el cine, no necesariamente ir a una sala de cine, sino la experiencia de ver cine y de oír cine, pues sigue siendo un espacio de encuentro de cada espectador consigo mismo, con su memoria y con sus posibilidades de la misma condición humana
en este caso como habitantes de espacios arquitectónicos y de ciudades. Creo que nuestra posibilidad deleitarnos con esta experiencia y también con la posibilidad de aprovechar este potencial educativo que tiene el cine. Sí, muy importante, ¿no? Todo lo que nos dice, ¿no? Ese potencial que tiene y a partir de ese lente cinematográfico poder entender muchas cosas, ¿no? Que, digamos, a primera instancia resultan invisibles, pero que se hacen visibles a través de la experiencia cinematográfica, ¿verdad? Uno como humano, ¿no? ¿Verdad? Necesita, digamos, vivir esa experiencia cinematográfica para poder tocar esas fibras, ¿verdad? De nuestro cuerpo, ¿no? Que nos conectan con nuestra dimensión emocional. ¿Qué películas recomendaría a quienes desean comenzar a estudiar cine, ciudad y arquitectura? Bueno, al inicio de esta conversación había presentado algunas de ellas, ¿no? Fueron 25 películas de ficción y películas documentales sobre cine y ciudad, y 25 películas sobre cine y arquitectura. Por supuesto, podríamos haber continuado con muchas otras, ¿no? Bueno, quiero tal vez comentar que estas películas que mencioné y los libros que presenté son una de las razones por las que las selecciones que los presenté aquí es porque las tengo todas en formato digital. O sea, estos libros que presenté no están disponibles en alguna red, entonces yo en un servicio social los he escaneado y están disponibles en formato digital, y los estamos subiendo en el sitio de la Asociación de Estudios Cinematográficos, Sepancine. En la página hay una biblioteca digital que tiene 2,000 libros en inglés y cerca de 500 en español. Y bueno, y todas las películas que fui presentando y otras más presenté 50, pero hay otras 300 que tienen que ver con este tema. Cuando, por ejemplo, en un congreso se proyecta una secuencia con fines académicos, es parte de la ponencia y sí se puede subir. Tenemos en el sitio de Sepancine todas las ponencias de los últimos 6 años, son cerca de 600 ponencias, ¿no? Entonces, casi en todas se proyecta una secuencia de cine, ¿no? Entonces esto se puede también aprovechar. Pero bueno, lo decía porque todos estos materiales están disponibles en distintos espacios, ¿no? Y pues creo que es parte de la disciplina, ¿no? El tener acceso tanto a las películas como a los libros. Qué interesante, ¿no? Poder acceder a todo eso, ¿no? Y darse una vuelta, ¿no? A la página de Sepancine, que es una de las asociaciones, ¿no? Más importantes, ¿no? Que tenemos, yo creo que a nivel mundial, ¿no? De análisis cinematográfico. ¿Qué futuro imagina para este campo de investigación de cine, ciudad y arquitectura? Bueno, algo inmediato en el doctorado en Humanidades de la UAM Xochimilco, donde tenemos esta línea de teoría y análisis cinematográfico, el proyecto actual es hacer una adecuación al programa doctoral, convertirlo en lugar de teoría y análisis cinematográfico en un doctorado en estudios cinematográficos, y entonces en lugar de estar enfocado en el estudio de la forma fílmica, donde no tenemos ninguna maestría que nos apoye, más bien se va a convertir en un campo interdisciplinario donde cualquier persona que tenga una maestría en cualquier disciplina, en cualquier lugar del mundo, porque va a ser también un programa que se puede cubrir a distancia, como en la mayor parte de las universidades del mundo, en los programas doctorales hoy en día, y es muy natural que esto ocurra en el lenguaje visual. Entonces, esta adecuación al doctorado va a permitir que, como decía, cualquier persona que tenga una maestría en cualquier disciplina y que tenga interés en dialogar con las posibilidades que le ofrece el cine como herramienta de investigación y de enseñanza, pues pueda
integrarse a nuestro programa. O sea, un giro interdisciplinario, ¿no? De los estudios cinematográficos centrados en lo cinematográfico a los estudios cinematográficos en diálogo con todas las disciplinas. Ah, qué interesante, ¿no? Qué interesante giro. Yo creo que esperemos que sea, digamos, muy productivo, ¿no? Y que tenga, digamos, mucho éxito en esa encomienda, que desde luego es muy importante para todos los que nos dedicamos a estos campos de análisis. Si tuviera que elegir una sola imagen cinematográfica que represente la relación entre el cine, la ciudad y la arquitectura, ¿cuál sería? Bueno, en la presentación más reciente que hice, gracias a la invitación del doctor García, del ciclo de Cine, Ciudad y Arquitectura, en este recorrido bibliográfico, empecé con la secuencia inicial de Manhattan, de Woody Allen, que es una secuencia en blanco y negro de las calles de la ciudad y de distintos espacios, algunos emblemáticos y otros muy cotidianos, uh, y acompañado con la música de George Gershwin. Entonces, esta secuencia tiene un ritmo muy particular que va siguiendo la música, ¿no? Las imágenes acompañan a la música, no lo contrario. Esta es una de las secuencias más interesantes, ¿no? De la imagen de una ciudad. Y bueno, hay muchas otras. No sé, por ejemplo, esta película de los años 50 en Francia, que se inicia cuando está amaneciendo y hay distintos sonidos de distintos trabajadores, ¿no? El zapatero, la persona que limpia una alfombra, etcétera, etcétera. Y se va creando una especie de sinfonía con los sonidos urbanos, con un ritmo propio. Es una pieza musical con estos sonidos de la vida cotidiana. También es muy interesante. Bueno, y así creo que podemos pensar en muchas otras, eh, y no quedarnos con una sola. Creo que la mayor parte, más de la mitad de todas las películas de la historia del cine ocurren en ciudades y cada una propone una forma de eh, mirar la ciudad, y creo que eso es parte del horizonte que tiene todo investigador y todo cinéfilo, ¿no? Esta enorme riqueza que con cada nueva película nos sorprende, ¿no? Esta diversidad de miradas. Creo que no habría una, sino una por cada película. Ya entrando ya así a la parte de final, ¿cómo los interesados cómo pueden contactarse, dónde pueden conseguir más información sobre su trabajo, dónde se puede consultar, ¿no? Los estudios, ¿no? Que se han hecho al respecto y digamos también, digamos, el trabajo que se ha hecho, ¿no? El de doctorado de análisis cinematográfico. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo ¿Mm? tengo un sitio que es www.laurozavala.net. Entonces ahí he subido eh, 45 de mis libros, 100 artículos y 100 capítulos de libro, y la conexión con algunos materiales que están disponibles en YouTube, de conferencias sobre el lenguaje del cine y demás. Y sobre el doctorado, bueno, en realidad en cada generación hemos participado con los estudiantes en distintos proyectos editoriales. Esos materiales están también en la página, mi página personal, página web. Por ejemplo, ahora en esta quinta generación estamos empezando a organizar un volumen colectivo sobre el cine yugoslavo eh, contemporáneo, que no se conoce mucho aquí, para armar un libro sobre ese terreno. El año pasado fue el cine musical, ahora está en prensa un trabajo sobre el cine de ciencia ficción con la generación anterior. La primera fue sobre la música en el cine, una revista que se publicó en Brasil. Y bueno, esto es lo que hemos estado haciendo en cada generación con los estudiantes del doctorado, que es algo que se puede tener acceso a estos materiales, que decía también ahí en el sitio web. Bueno, doctor Lauro Zavala, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación inaugural de Hemotrópolis. Hoy hemos comprobado que las ciudades también pueden leerse como relato
y que el cine, además de narrar historias, construyen formas de habitar el mundo. Es para nosotros un placer haber compartido esos momentos con ustedes. Esperemos que a todos les haya sido de agrado, ¿no?, esta conversación, y que hayamos aprendido mucho más sobre algo que nos apasiona, ¿verdad? Que nos deleita y que nos hace disfrutar de la vida, que es esta relación entre el cine, la ciudad y la arquitectura. Muchas gracias y pues nos vemos para la próxima. Esperemos poder, digamos, verlos aquí a todos nuestros espectadores. Y si tienen algún comentario, ¿verdad? Alguna pregunta que nos quieran hacer a nosotros, que le quieran pasar al doctor Lauro Zavala, con mucho gusto, nosotros se la hacemos llegar. ¿Verdad? Pueden escribirlo aquí abajo, ¿no?, de la descripción. Vamos a tener también todos los datos que nos ha dado el doctor Lauro Zavala para que puedan consultar pues la información, ¿no?, sobre la revista Montaje Paralelo de Sepan Cine, ¿no?, de la producción individual del doctor Lauro Zavala, ¿verdad? Y del doctorado, ¿no?, en análisis cinematográfico de la UAM, ¿verdad? Para que puedan estar en contacto y desde luego, digamos, a tener aquí también toda la información, ¿no?, que nos ha pasado el doctor Lauro, ¿no?, para poder, digamos, ver, ¿no?, las películas, ¿no?, que él nos ha recomendado, ¿no?, ¿verdad? Tener aquí los títulos disponibles en la descripción, así como, digamos, de los libros, ¿no? Podemos tener ahí el listado de libros que se presentaron en esta entrevista, ¿no? Y eso nos va a permitir establecer este diálogo y esta retroalimentación, ¿no?, para poder, digamos, aprender muchísimo más y profundizar más de este mundo, ¿verdad? Que es tan interesante, tan rico y tan vasto, ¿verdad? Que tanto nos apasiona. Muchas gracias y nos vamos para la que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.